Bienvenidos a Sucede News, donde te traemos las noticias más sorprendentes y relevantes del momento. Prepara tu asiento porque lo que está por venir te dejará sin aliento. Comenzamos con otro capítulo más sobre la vida familiar de Britney Spears. Jamie Lynn fue brutalmente troleada por los fans de Britney. Para la nueva temporada de reality show del Reino Unido, Soy una celebridad, sácame de aquí, Jamie Lynn Spears realizó una presentación y confundió un poco a los fanáticos. Para la nueva temporada del reality show del Reino Unido, Soy una celebridad, sácame de aquí, Jamie Lynn Spears realizó una presentación y confundió un poco a los fanáticos. Como se muestra en el clip publicado el lunes por la noche, la mujer de 32 años compartió que es mejor conocida por ser actriz y cantante. Esto causó un gran revuelo en X, anteriormente Twitter, con muchos usuarios burlándose de Jamie Lynn, señalando que es mejor conocida por ser la hermana menor de Britney Spears. Soy mejor conocida por ser cantante y actriz. Lo he hecho desde que básicamente podía caminar, dijo Jamie Lynn, quien protagonizó Sui 101 de Nickelodeon cuando era adolescente y más reciente en la serie de Netflix Sweet Magnolias. Estoy haciendo esto para mostrarle a mis hijas que pueden salir y hacer absolutamente lo que quieran, incluso si da miedo, añadió más tarde refiriéndose a sus hijas Maddie de 14 e Ivy de 4. X se vio inundado de publicaciones de usuarios de redes sociales que compartían sus pensamientos sobre las palabras de Jamie Lynn y parecía que muchos no podían tomar sus comentarios en serio. Jamie Lynn Spears, mejor conocida por ser actriz y cantante. Ja 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 ja. Mucha jajaja, lo eres niña, escribió una persona. La aparición de Jamie Lee en Soy una celebridad llega inmediatamente después del lanzamiento de las memorias auras más vendidas de Britney, The Woman in Me, con la estrella del pop criticando a su hermana en el libro. Nos toca esperar a ver cómo termina todo esto. Pasando a otras informaciones, una vez más el nombre de Will Smith resuena en el centro de la controversia. El equipo de Will Smith está negando una nueva acusación de que él y Dwayne Martin fueron sorprendidos en un camerino teniendo relaciones sexuales hace años y ha calificado la afirmación de inequívocamente falsa. Un hombre que dice ser un ex amigo y asistente del actor, el hermano Bilal, copó los titulares de prensa el martes después de ser entrevistado por Tasha Key. En ella Bilal afirma que vio a Will y a Dwayne teniendo relaciones. Bilal dice: abrí la puerta del camerino de Dwayne y ahí es cuando veo a Dwayne teniendo sexo con Will, y continúa. Había un sofá y Will estaba doblado sobre el sofá y Dwayne estaba de pie matándolo, asesinándolo. Eso fue un asesinato. Will was bent over on the couch and Dwayne was standing up, killing him. Murder, like murder. It was murder in there. Un representante de Will niega por completo la acusación diciendo a TMZ: esta historia es completamente inventada y la afirmación es falsa. Además, una fuente cercana a la situación nos dice que Will está considerando tomar acciones legales a raíz de las declaraciones de Bilal. Por supuesto, la vida amorosa de Will ha sido el centro de atención en el último tiempo. Jada Pinkett Smith sorprendió a todos el mes pasado cuando reveló que ella y Will habían estado viviendo vidas completamente separadas desde el 2016 en su nuevo libro. You know, like so many rumors. Anything you want to say, we soon. I know that's right. Thank you, Miss Pinky. En cuanto a Dwayne, él todavía no ha abordado públicamente la acusación de Bilal. Continúa el drama entre hermanos reales. Según fuentes exclusivas, los príncipes Harry y William parece haber llegado a un punto sin retorno. ¿Qué habrá sucedido? El príncipe Harry dejó al descubierto la dolorosa brecha entre él y su familia en las páginas de sus memorias en enero pasado, y el mundo conoció el alcance de la división entre Harry y su hermano William. Pero casi un año después de la publicación de Spears, absolutamente nada ha cambiado. Le dice People, el autor Omid Scobie, cuyo nuevo libro Endgame sale el 28 de noviembre. De hecho, el dolor y la ira entre los dos hermanos ahora se ha endurecido hasta convertirse en algo más frío e inamovible, dice Scobie, que es la indiferencia. Vi la liberación de Spears por parte de Harry como su último intento de decirle a su familia cómo se ha sentido durante años, dice Scobie, quien narró tanto la ruptura de la familia real como el debilitamiento de la monarquía moderna en Endgame. Porque claramente nunca ha habido un foro lo suficientemente abierto para tener estas conversaciones o compartir estos sentimientos, dice Scobie. El heredero al trono William ha priorizado su lealtad a la monarquía, incluso cooperando discretamente con la prensa británica para socavar a Harry. Ahora
hablaremos de cine e iniciamos con la caída de The Marvels, que recaudó $47 millones en la taquilla nacional después de que los otros estrenos de Marvel Studios del 2023 recaudaran más de $100 millones en sus primeros fines de semana. El regreso de Brie Larson se queda corto. Capitana Marvel lamentablemente no pudo mejorar en la taquilla y se destaca como el peor fin de semana de estreno de taquilla del universo cinematográfico de Marvel, según múltiples informes. En comparación, los otros dos estrenos de largometrajes de Marvel Studios en 2023, Ant-Man y Guardianes de la Galaxia Volumen 3, recaudó más de $100 millones durante sus primeros fines de semana. La tercera película de Guardianes es la cuarta película más taquillera del año en los Estados Unidos, y la tercera película de Ant-Man se encuentra actualmente en el 8º lugar, según Box Office Mojo. Esperemos que Marvel no muera con The Marvels. Y ahora seguimos con Los Juegos del Hambre, la balada de pájaros, cantores y serpientes. Tras 4 películas estrenadas entre 2002 y 2015, regresa la saga basada en las novelas de Susan Collins. En este caso se trata de la transposición del libro homónimo publicado en mayo del 2020, que funciona como precuela de la trilogía original. La historia gira en torno a Snow, un joven representante de una familia poderosa en declive, cuyo destino podría cambiar si triunfa en la 10ª edición de los Juegos del Hambre. Sin embargo, conspiraciones parecen trabajar en su contra y es relegado a ser mentor en el empobrecido Distrito 12, vinculado a minas de carbón en la autocrática Panem. Allí se encuentra con Lucy Granberg, cuya atracción por él es evidente, aunque comienzan a surgir tensiones y contradicciones entre ellos. Esta quinta entrega, aunque manteniendo su profesionalismo, no alcanza el nivel de sus predecesoras en casi ningún aspecto, desde la acción hasta los efectos visuales mejorados en 8 años. Dividida en 3 partes, la balada de pájaros, cantores y serpientes tiene potencial para iniciar una nueva saga, pero su resultado artístico puede no ser prometedor. Como suele ocurrir en Hollywood, serán los números en taquilla los que decidan si este regreso poco glorioso será efímero o si se seguirá exprimiendo la franquicia hasta su límite. Y hasta aquí llegamos con las últimas novedades en Sucede News. No olviden suscribirse para más actualizaciones impactantes. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de lo que sucede.